Muy buenos días a todos los docentes, estudiantes, administrativos en particular y en general a toda la población que nos está viendo. Yo soy el doctor Edwin Machicado Rocha, director de la carrera de Derecho, y en esta ocasión debemos ponderar una actividad de suma importancia realizado en una de las materias más importantes en la malla curricular de nuestra carrera, que es el Derecho Internacional Privado, y en este caso particular desarrollado por nuestro colega, el doctor Asdrúbal Columba. En este Día del Mar, que va a ser, por supuesto, recurrente históricamente, debemos expresar nuestra opinión respecto a la demanda sobre las aguas del Silala que planteó la República de Chile en la Corte Internacional de Justicia, que ya tiene una sentencia, pero que sin embargo es de suma importancia que podamos tratarlo permanentemente a partir de los conocimientos especializados. En esta ocasión vamos a tener la intervención de nuestros distinguidos colegas, la doctora Diana Borelli, el licenciado Marcelo Silva, el doctor Víctor Hugo Chávez, el licenciado Franklin Pareja, el doctor Javier Vizcarra, quienes van a opinar desde el punto de vista de sus conocimientos específicos y especializados sobre esta temática. Obviamente, el tratamiento de este tema va a ser de suma importancia tanto para docentes como estudiantes y, por supuesto, para la población en general, porque todavía tenemos muchos aspectos que abordar desde el punto de vista del conocimiento especializado en el derecho internacional. En todo caso, vale la pena reiterar de que este problema, las aguas del Silala, debería convocarnos tanto al gobierno de Chile como al gobierno de Bolivia para poder entrar en un proceso de integración respecto a la solución de la temática. Somos países históricamente hermanados por diferentes aspectos culturales, aspectos de negociaciones en comercio internacional, en una economía globalizada que ahora participamos conjuntamente, y hay muchos aspectos también que nos convocan a tratar este problema, pero desde el punto de vista de la hermandad vecinal entre países que tienen tan larga trayectoria histórica. Con estas palabras doy por inaugurado este importante evento académico. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un gusto dirigirme a la comunidad universitaria y académica y también, obviamente, a la población boliviana para comentar sobre el fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia de La Haya como emergencia del proceso que le ha seguido la República de Chile contra el Estado Plurinacional de Bolivia sobre el estatus de las aguas del Silala en esta controversia a nivel internacional. Empiezo manifestando algo importante que son los antecedentes del Silala. Las aguas del Silala tienen origen en el territorio boliviano, de manera tal que Bolivia siempre ha sentado soberanía sobre su territorio. Estas aguas nacen de manantiales subterráneas denominadas humedales, situados en el departamento de Potosí, aproximadamente con una longitud entre 300 a 6 kilómetros de distancia, a una altitud aproximada de 4.300 metros sobre el nivel del mar, y estos humedales naturales también han sido denominados con el tiempo como bofedales. Siguiendo la gradiente topográfica como manifiestan el equipo jurídico y técnico de la República de Chile, hay un principio que no se puede modificar natural, que es la ley de la gravedad, puesto que de 4.300 metros tiene una gradiente que se inclina desde Bolivia hacia el territorio de la frontera de Chile y llegan
hasta desembocar en el río San Pedro a unos aproximadamente 6 kilómetros de la frontera. A lo largo de los años, ambas partes han otorgado concesiones para el uso de las aguas del Silala, y esta se inicia en el año 1906, cuando la empresa Antofagasta and Bolivia Railway Company Limitada administra lo que era el ferrocarril Antofagasta-La Paz, una concesión que tuvo la finalidad de aumentar el caudal de agua que servía para la ciudad portuaria chilena de Antofagasta. Es así que en 1908, el gobierno boliviano, a través de la prefectura, con el fin de abastecer a las máquinas de vapor de las locomotoras que operaban en la frontera entre Antofagasta y La Paz, construyen una toma en territorio boliviano. Posteriormente, en 1910, se puso oficialmente en funcionamiento la tubería que desembocaba en unos depósitos de esta empresa Bolivian Railway Company. En 1928, esta empresa construye canales de Bolivia hacia Chile. Entonces, la posición chilena fue de afirmar que esto se hizo por razones sanitarias, con la finalidad de precautelar la sanidad, la contaminación y la cría de insectos, de tal manera que la canalización tenía el propósito de extraer de forma artificial el agua de los manantiales o denominados bofedales que estaban circundantes en ese momento a la frontera y tenían la finalidad de abastecer estos ferrocarriles. Posteriormente, también a través de esta empresa, Chile construyó una toma manteniendo una tubería en territorio chileno a unos 40 metros del límite internacional. En 1996, ya hablamos de casi 100 años posteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, aquel entonces Antonio José Araníbar Quiroga, comunica a Chile que ha existido un supuesto desvío de las aguas del Silala, de este cauce de carácter limítrofe internacional. Es así que este comunicado se basa en la Comisión Nacional de la Soberanía y Límites de Bolivia, manifiesta que ha existido un desvío de las aguas, y la Comisión Mixta de Límites entre 1992 a 1994 estudian la situación y establecen que van a incorporar a una agenda bilateral de trabajo, ya que se trata de aguas que se encuentran en el límite internacional y que son utilizadas por más de 100 años y que Bolivia no recibe ningún tipo de compensación por este uso de las aguas. En 1997, la prefectura del departamento de Potosí emitió una resolución con respecto a esta concesión que derivaba desde 1908, de manera que decide revocar y anular la concesión de 1908 bajo el argumento de que ya no existía objeto, ya no existía finalidad, como tampoco existía causa, y ya que ésta había desaparecido, ya que las locomotoras a vapor ya no estaban en funcionamiento y ya no eran necesarias. De manera que posteriormente el gobierno de Bolivia eleva esta resolución administrativa prefectural a la categoría de decreto supremo, con el aditamento de que manifiesta e incorpora un concepto muy importante que se refiere a la evidencia del uso indebido de las aguas del Silala, denominada por los chilenos como aguas del Siloli. Al margen de la concesión de uso, se había ocasionado un enorme perjuicio en clara violación de los artículos de la Constitución Política del Estado, que en aquel entonces, hablamos de la anterior Constitución, los artículos 136 y 137, que hablaban que los recursos naturales en Bolivia, primero, que son de absoluta soberanía del Estado, y segundo, que no pueden otorgarse en concesión. De manera, tenía que revocarse esta decisión que se había tomado en 1908. Posteriormente, siguiendo esta línea del tiempo, en 1999
La cuestión del estatus de las aguas del Silala y su carácter se convirtió en un punto de controversia entre las partes, para que en 1999 el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia se dirija al Consulado General de Chile en La Paz y manifieste su intención de que la referida explotación debería ser cancelada en compensación por la empresa chilena, ya que esto se trata de relación jurídica entre una empresa chilena y la gobernación del departamento de Potosí. Por lo tanto, se trataría de una relación de derecho internacional privado. De tal manera que el ministerio, en este caso, de Relaciones Exteriores, estableció que al ser un asunto de competencia de derecho internacional privado, la empresa estaba en la obligación de compensar, obviamente, por el uso y la explotación de dichas aguas que se originan en los humedales que habían, obviamente, sido objeto de obras artificiales. De tal manera que, en respuesta a estas notas diplomáticas del Estado boliviano, Chile manifestó su desacuerdo, manteniendo su posición y afirmando que el Silala responde a un sistema de río internacional y que la definición de río internacional de aguas transfronterizas se encuentran establecidas en el derecho internacional, de tal manera que debería respetarse esa posición de que el agua y los recursos hídricos que se generan en Bolivia tienen un carácter binacional y deberían ser estos recursos hídricos compartidos de acuerdo a la necesidad de ambos países. Continuando con el análisis del fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia sobre el estatus de las aguas del Silala, de la controversia de la República de Chile contra el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores formó una comisión que manifestó una posición contundente para Bolivia, y era de que las obras de canalización realizadas por la empresa concesionaria a raíz de esta concesión otorgada por la Prefectura del Departamento de Potosí en favor de la empresa FCA de Chile en 1908, se abrían los manantiales, nacían o tendrían su origen en territorio boliviano y deberían consumirse y extenderse dentro del territorio boliviano a pesar de las circunstancias naturales. No obstante de ello, la afirmación de la Cancillería boliviana fue de que por las obras de canalización realizadas por la empresa concesionaria en 1908, estas aguas desembocarían en territorio chileno. Luego de la revocatoria y nulidad de parte del Estado boliviano sobre la concesión de las aguas del Silala en 1997, alrededor del año 2000, Bolivia nuevamente otorga en concesión a una empresa Ductec, autorizando la comercialización de las aguas del Silala, y esta empresa Ductec pretendió facturar a dos empresas chilenas por el uso de las aguas del Silala. Tómese en cuenta que esta empresa era boliviana. En territorio chileno entonces se debía comercializar con dos empresas el agua boliviana. La República de Chile, ante esta concesión a una empresa boliviana, protestó de dicha concesión por considerar de que se desconocía el carácter internacional del agua, de las aguas del Silala, y los derechos de Chile que tenía sobre el supuesto río Silala. Entonces las dos partes intentaron llegar a un acuerdo bilateral sobre la gestión del uso racional y sostenible de las aguas del Silala, y esto transcurriendo hasta la gestión del año 2010. Durante este periodo se creó un grupo de trabajo bilateral sobre la cuestión del sistema de las aguas del Silala para llevar a cabo estudios técnicos y científicos conjuntos para determinar la naturaleza, el estatus, el origen y la trayectoria del caudal de las aguas del Silala. Es en el año 2010 que estas comisiones elaboraron dos proyectos que en el fondo no llegaron a firmarse.
Por su parte, la República de Chile decidió solicitar una sentencia ante la Corte Internacional de Justicia, vale decir que inició una demanda para terminar con certeza sobre el estatus del río Silala y si este constituye un curso de agua internacional y qué derechos tendría Chile como Estado ribereño a raíz de varias declaraciones del presidente de Bolivia de aquel entonces que establecía que Chile explotaba ilegalmente las aguas del Silala sin existir una compensación en favor de Bolivia. De tal manera que la posición de Chile en esta demanda fue de que se trata de un río internacional y que esta controversia debería ser definida por un fallo ante la Corte Internacional de Justicia. A raíz de las varias declaraciones de nuestro expresidente de Bolivia, Chile intentó e inició una demanda contra el Estado Policial de Bolivia el año 2016. Las reclamaciones de Chile se basaron en 4 puntos importantes. Primero, estableció de que el sistema de aguas del río Silala constituyen un río de curso internacional transfronterizo y que desembocan en la República de Chile con origen en territorio soberano de Bolivia y que están regidos por el derecho internacional consuetudinario y que el sistema del río Silala junto con las porciones subterráneas de este sistema constituyen un curso de agua internacional cuyo uso y disfrute del mismo se rigen por el derecho internacional consuetudinario. Este fue el primer alegato. El segundo alegato de Chile fue de que la utilización de las aguas del Silala debería ser de forma razonable y equitativa, considerando nuevamente que se trata de un río de curso internacional, de conformidad también al derecho internacional consuetudinario. El tercer alegato y fundamento chileno se basó en que, bajo la norma de una utilización equitativa y razonable de las aguas del Silala, Bolivia debería prevenir y controlar que existan daños resultantes de cualquier actividad en las inmediaciones del río Silala. De tal manera que Bolivia tendría que asumir la obligación, primero, de tomar todas las medidas apropiadas y uniformes para prevenir y controlar la contaminación de estas aguas porque tienen origen en territorio soberano boliviano, y segundo, que si realizara actividades dentro de su territorio como modificación u otras de los canales que se habían construido, tendría que notificar y avisar a la República de Chile para tomar las previsiones que si fuera el caso. Luego, Chile, en su demanda, como quinto alegato o fundamento, establece que cualquier actividad que Bolivia realiza en aras de la cooperación y recíproca que deben tener los países limítrofes, debe notificar de forma oportuna si tuviera alguna intención de realizar actividades o mejoras o construcciones o, quién sabe, de destruir o ubicar los canales artificiales que las empresas chilenas concesionarias habían realizado. De tal manera que, para evitar efectos adversos, tema de recursos hídricos que son compartidos y también tener una información recíproca entre ambos estados, tendría que procederse siempre bajo aras de la protección al medio ambiente a efectos de tomar medidas conjuntas de forma planificada. En la contrademanda o en la contestación, Bolivia formuló 3 reconvenciones importantes. La primera, que estaba referida a la supuesta soberanía de Bolivia sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio. Bolivia, en la contestación a la demanda de la República de Chile, formuló 3 reconvenciones. La primera estuvo referida a que Chile siempre ha reconocido la soberanía de Bolivia sobre los canales ubicados en su territorio y que por lo tanto no debe discutirse el derecho de Bolivia a la potestad que tiene sobre
la posibilidad de desmantelar dichos canales artificiales. La segunda contrademanda fue la soberanía de Bolivia sobre el flujo artificial de las aguas del Silala. Si bien habían sido diseñadas, mejoradas o redirigidas, Chile argumentaba que en esta contrademanda se ha evolucionado considerablemente o incluso cambiado completamente en el curso del procedimiento, que lo indefendible en el ámbito del derecho internacional era sobre todo que Chile afirmaba que era un curso de aguas transfronterizas de carácter internacional. Bolivia manifestó que tiene soberanía sobre el caudal artificial de las aguas del Silala en su territorio y Chile no tiene ningún derecho adquirido sobre este caudal artificial. Al mismo tiempo, en la contestación a la demanda a la República de Chile, Bolivia sostuvo que cualquier solicitud de Chile a Bolivia para entrega del caudal mejorado del Silala, así como las condiciones y modalidades de la misma, incluyendo la compensación a pagar por dicha entrega, siempre debería estar sujeta a la celebración de un acuerdo negociado entre ambos estados. Ingresando al marco aplicable que ha seguido este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, vemos que de conformidad al artículo 36, párrafo segundo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las partes declaran y reconocen que en relación a cualquier Estado americano, la jurisdicción de la Corte como obligatoria ipso facto, es decir, que no existe necesidad de ningún acuerdo especial mientras existan, en este caso, controversias entre ellas, de tal manera que para conocer la interpretación de un tratado o cualquier cuestión de derecho internacional, o cuando exista una violación de una obligación en el ámbito del derecho internacional, y o cuando deba buscarse la reparación que deba hacerse por la violación de una obligación en el ámbito también internacional, este tribunal se considera competente. Vale decir que al momento de que la República de Chile intenta una acción contra el Estado Plurinacional de Bolivia, debe existir un litigio, ¿no?, en que las partes busquen la declaración de una sentencia que sea favorable y o desfavorable a una de ellas. En este sentido, la competencia de la Corte también se basa en el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá sobre arreglo de diferencias pacíficas de controversias señala que todo desacuerdo sobre una cuestión de derecho de hecho, donde existen opiniones contradictorias e intereses entre las partes, deben ser resueltas por la Corte Internacional de Justicia, toda vez que ésta es competente en el ejercicio de la función jurisdiccional. De tal manera que el tribunal, La Haya, ha decidido que, en atención a que el momento que se intentó la demanda de Chile contra Bolivia, existía un litigio y por ende la Corte, en base a estas normas, debía pronunciarse. La demanda tuvo una contestación, una dúplica, una réplica, y en los agregatos de la dúplica y la réplica, las partes han ido cambiando sus posiciones. De tal manera que el tribunal ha observado que no estaría facultado para sustituir a las partes y formular nuevas presentaciones simplemente en base a los argumentos y los hechos presentados, toda vez que las alegaciones de las partes se han ido formulando y han ido coincidiendo. De tal manera que, si bien es función del tribunal fallar en un caso contencioso, cuando las partes tienen puntos coincidentes y se ponen de acuerdo, el Tribunal de Justicia ha decidido declarar
que no se va a pronunciar en relación a ciertos aspectos que estaban en litigio anteriormente. ¿Por qué? Porque Bolivia habría cambiado su posición. Según la jurisprudencia del tribunal, un curso de agua internacional constituye un recurso compartido sobre el que los estados ribereños tienen un derecho en común. De tal manera que la Corte de Justicia ha analizado estos conceptos. Al mismo tiempo, Bolivia en sus alegatos ha cambiado de posición. Si bien decía que Bolivia era soberana sobre los bofedales y las aguas y manantiales que nacen en territorio soberano boliviano, Bolivia ha reconocido en el transcurso del proceso la misma posición de Chile, vale decir que ha coincidido, y Chile ha mantenido su posición de que los manantiales de las aguas de Silala constituyen un curso de agua internacional y que deben ser tratadas y consideradas de acuerdo a las reglas del derecho internacional consuetudinario. ¿Qué entendemos por el derecho consuetudinario o derecho internacional consuetudinario? La Corte Internacional de Justicia, en su estatuto, establece que constituye una fuente del derecho internacional, el derecho internacional consuetudinario. Vale decir que positiviza al derecho consuetudinario como una fuente internacional, al igual que el tratado internacional o al igual que la costumbre o, en su caso, la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, que la costumbre o el derecho internacional consuetudinario se encuentran al mismo nivel que el tratado internacional y que la jurisprudencia. De esta manera, la Corte ha enfatizado que las obligaciones que existen entre las partes se están sustentando en el derecho internacional consuetudinario, de tal manera que ha fallado reconociendo primero que las aguas del Silala, si bien tienen una vertiente en territorio soberano boliviano, estas tienen un curso de carácter internacional y constituyen un río de curso internacional transfronterizo y deben utilizarse de manera coordinada entre los países en disputa. Entonces entendemos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya positiviza al derecho internacional consuetudinario como una fuente más del derecho internacional. Y es así que este fallo es interesante, porque al considerar de que no hay litigio, no hay objeto, no hay causa, para que él falle en el fondo de la causa, de tal manera que la Corte parecería que se inhibe, se retrae y dice, como no hay litigio al momento del fallo, yo no tengo por qué fallar. En virtud a estas normas del derecho internacional consuetudinario, la Corte considera que todo Estado ribereño tiene un derecho básico a una distribución equitativa y razonable de los recursos naturales, vale decir, de las aguas internacionales. De tal manera que si Bolivia se ha desdicho o ha retrocedido en su posición inicial y ha coincidido con la posición inicial del demandante, en este caso Chile, al reconocer de que es un curso de agua internacional, no sabemos los fundamentos por qué Bolivia ha retrocedido en su posición, la Corte ha definido que al no existir causa y objeto para resolver en un fallo esta situación, se inhibe de dictar un fallo de carácter vinculante. Simplemente la Corte Internacional de La Haya, en todas las posturas, falla aproximadamente entre 15 votos a favor contra 1 en contra o 14 contra 2 en contra en la posición boliviana. Vale decir que da lugar a Chile y reconoce su postura inicial de que las aguas del Silala, si bien se encuentran en territorio boliviano, Bolivia es soberana sobre su territorio y puede disponer como vea conveniente sobre las construcciones sobre estos manantiales, siempre y cuando notifique y avise al Estado chileno sobre las obras a realizar, evitando siempre los daños del medio ambiente. El fallo decide reconocer un estatus y decir que se trata de un curso de agua internacional y que ambos países deben utilizarla de manera equitativa
en virtud al derecho internacional consuetudinario. Si bien se trata de un proceso ordinario que es sustanciado ante una corte de carácter internacional planetaria, donde se deberían definir hechos y derechos, la Corte ha indicado que ambas partes, respecto al estatus de las aguas del Silala, han coincidido. Entonces, el momento en que la Corte ha constatado de que Bolivia ha coincidido en la posición chilena, se ha inhibido o se ha retractado de tal manera que ha decidido no fallar en el fondo y simplemente ha determinado y ha reconocido que deben utilizar ambos países de manera compartida las aguas del Silala de manera racional y equitativa en base al derecho internacional consuetudinario. Este fallo de la Corte en torno a las aguas del Silala basa su fundamento en el derecho internacional consuetudinario. Es raro para algunos doctrinarios del derecho internacional y en general para la población conocer que un fallo que podría haberse basado en el derecho positivo, en las normas, contratos internacionales y convenios internacionales, se haya basado en este caso específico en reglas del derecho internacional consuetudinario, es decir, en la costumbre. Es así que la Corte ha considerado que al no existir objeto y causa, no falla en el fondo y decide que las aguas sean compartidas de manera equitativa y razonable. Esperamos que luego de haber escuchado el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre esta disputa, se abra un nuevo espacio, se abra la posibilidad de integración para ambos países vecinos, de tal manera que la dirección del curso de las negociaciones que se puedan intentar a futuro sean obviamente en este contexto, ¿no?, de conciliación y acuerdo recíproco de intereses, toda vez que somos países limítrofes y siempre en resguardo del medio ambiente. Es también importante recordar a la población el rol fundamental que ha jugado la Dirección de Reivindicación Marítima. Ya conocemos lamentablemente el fallo negativo que hemos tenido con el tema marítimo boliviano. Ha sido lamentable, negativo para todo el país. Este fallo, esperemos que, si bien también ha dado lugar y curso a reconocer un estatus de las aguas del Silala en favor de nuestro vecino de Chile, esperemos que se puedan aperturar nuevos espacios de diálogo y que siempre medie la conciliación, el diálogo y la negociación entre ambos países. Para esto obviamente tenemos que recomendar a nuestras autoridades que inicien siempre el diálogo diplomático a través de nuestros representantes plenipotenciarios. A modo de conclusión, es importante recalcar que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego de haber emitido su fallo final, ha observado que la posición jurídica adoptada originalmente por Bolivia en su contramemoria desde inicios se oponía positivamente a las proposiciones jurídicas planteadas por el demandante Chile. En particular, Bolivia a inicios cuestionó que las reglas sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación en virtud del derecho internacional consuetudinario se aplicaban al flujo superficial, como también al flujo aumentado artificialmente del Silala. Por lo tanto, la Corte observó que las posiciones de las partes con respecto al estatus legal de las aguas del Silala y las normas aplicables bajo el derecho internacional consuetudinario al inicio eran opuestas. Chile decía y pedía una sentencia declaratoria y Bolivia rechazaba la posición de Chile. A su vez, la Corte
observó al inicio también del proceso que Bolivia se oponía positivamente al derecho del uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, tanto en lo que incumbe a las aguas de flujo natural como a las de aumento artificial. Entonces, la Corte observó que la posición jurídica adoptada originalmente por Bolivia en su contramemoria se oponía positivamente, tenazmente, a las posiciones planteadas por Chile. Sin embargo, la Corte en el fallo analizó que la sumisión, sujetarse o arrepentirse, se ha reconocido que Bolivia ha expresado en varias ocasiones, a través de uno de sus abogados, la afirmación de que Chile, a pesar de las mejoras artificiales del caudal superficial del río Silala, estas son de curso internacional según el derecho internacional consuetudinario. Entonces, esta afirmación se aplicaría tanto para las aguas de flujo natural como a las aguas de flujo superficial aumentado artificialmente por Chile. Entonces, vemos que Bolivia se desdice en su posición original y cambia de posición en el curso del juicio oral. Entonces, la Corte concluye que a inicios existió una controversia, existió una disputa entre las partes, pero que durante el juicio oral esta controversia ha desaparecido. Sobre esta base, Bolivia solicitó a la Corte en sus alegatos finales que rechace la presentación de Chile por ausencia de controversia, falle de que las aguas del Silala constituyen un curso de agua internacional cuyo caudal superficial ha sido mejorado artificialmente. Entonces, ante esta afirmación, la Corte observa que las posiciones de las partes respecto del estatus legal de las aguas del Silala y las normas aplicables bajo el derecho internacional consuetudinario han convergido. Parte demandante, en este caso Chile, enfatizó su solicitud de que la Corte emita una sentencia declaratoria para evitar que la demandada cambie su posición en el futuro sobre el derecho aplicable a los cursos de agua internacionales. De esta manera, la Corte observó no eran signatarios ni Chile ni Bolivia de la Convención del Derecho Internacional de Aguas Navegables. Por lo tanto, tendría que aplicarse a estas aguas del Silala las normas consuetudinarias sobre cursos de agua internacionales. Finalmente, la Corte manifestó que no le corresponde abordar una posible diferencia de opinión con respecto al uso de las aguas del Silala, porque en este caso fue un caso hipotético y que después en las posiciones de las partes cambiaron. Bolivia se ha allanado, se ha sometido voluntariamente y unilateralmente a la posición favorable del demandante, por la que ha aceptado el actor, en este caso el demandante, tiene derecho a la tutela jurisdiccional solicitada, a que la Corte no falle en el fondo y que mediante un fallo la Corte reconozca el uso equitativo, razonable sobre dichas aguas de forma bilateral. Esta situación, de acuerdo a los principios de interés público y de lealtad, generan responsabilidades para los representantes bolivianos, autoridades y servidores públicos del DIREMAR y los ejecutivos que han seguido de cerca el proceso sobre el estatus de las aguas del Silala. Finalizar, invitar a toda la audiencia a suscribirse al canal Asdrúbal Columba en el YouTube para tener más información académica y jurídica. Muchísimas gracias por su atención. El 1 de diciembre de 2022 se ha conocido un fallo internacional agraviante contra Bolivia. La Corte Internacional de Justicia ha emitido el fallo de la demanda interpuesta por Chile sobre el uso equitativo y racional de las aguas del Quetena Chico llamadas Silala para Bolivia y Siloli para Chile. El tribunal ha dispuesto declarar desestimada la demanda chilena y también desestimada la contrademanda o contramemoria boliviana debido a que ambos estados han resuelto su controversia de manera previa. Y es que el año 2009, en julio, el gobierno de ese momento, Evo Morales, a través del canciller Choquehuanca, han suscrito un preacuerdo precisamente de uso equitativo al 50% de las mencionadas aguas y en consecuencia la Corte Internacional de Justicia de La Haya no ha encontrado controversia alguna
dando validez implícitamente al acuerdo arribado entre ambos estados en aquel lejano julio de 2009. Al momento en que ingresó a gobierno Morales, se le entregó el gobierno con el 100% de integridad soberana sobre el territorio boliviano. Sin embargo, al concluir el periodo, si no bien de Morales, luego el de Áñez y por último el de Arce, Bolivia se ve mutilada del 50% de soberanía de las mencionadas aguas, porque la Corte Internacional de Justicia declaró la pertenencia de uso compartido al 50% entre Bolivia y Chile de las aguas del Silala, teniendo Bolivia la posibilidad de desmantelar las obras de mampostería que se han efectuado sobre el canal, pero sin disminuir el flujo de agua que recurre hacia Chile por las obras civiles que se efectuaron allá en el lejano 1908. Significa un agravio entonces para Bolivia este fallo, y sinceramente no le veo cuál puede ser una solución propositiva, debido a que este es un agravio por el cual Bolivia se ha comprometido y ha encadenado el cumplimiento de la soberanía compartida del ahora denominado Río Internacional Silala, que anteriormente era considerada para Bolivia un manantial. He escuchado con atención el análisis de Asdrúbal Columba respecto al diferéndum y a la demanda planteada por Chile en contra de Bolivia sobre las aguas del Silala. Justamente ahora nos acercamos al 23 de marzo y nos recuerda no solo esta disputa, sino también el derecho, la aspiración soberana de Bolivia de volver a una salida al mar. Pero Asdrúbal, con total precisión, hace una relación histórica de los hechos, donde podemos ir viendo cómo Bolivia cambia de posición. Estas aguas efectivamente tienen su origen en el estado boliviano, en la región del cerro que lleva el nombre del Silala, en Potosí, y dentro de la historia nos recuerda cómo Bolivia en 1908 hace un contrato con la Bolivian Rail Company y prácticamente las aguas son utilizadas en forma privada por esta empresa de origen chileno-inglés. Posteriormente, si bien a través de nuestros gobernantes Bolivia hace un reclamo público manifestando el uso de las aguas y el desvío de las aguas del Silala, Asdrúbal nos explica cómo dentro de la demanda que inicia Chile en contra de Bolivia, Bolivia hace un cambio importante en su posición. Y este cambio importante está relacionado a un reconocimiento, le llamaremos así entre comillas, de que serían aguas de un río transfronterizo que tiene un tratamiento en el contexto internacional totalmente diferente. Entonces nos explica cómo la Corte de La Haya en su fallo resuelve que tanto Chile como Bolivia deben hacer un aprovechamiento compartido, acordado de las aguas. Prácticamente, al cambiar la posición de Bolivia, hemos renunciado como Estado, a través de quienes nos han ido representando, hemos renunciado a aquel derecho que podíamos haber tenido de una indemnización por la utilización de nuestras aguas, de nuestra riqueza natural. Las aguas del Silala son aguas dulces, son una riqueza natural de Bolivia, aguas que nacen en Bolivia, eso es indiscutible. Se reconoce por parte de Chile las construcciones hechas, sin embargo son construcciones que históricamente
han desviado el curso de las aguas. El pueblo boliviano, el pueblo soberano, en su sentimiento más profundo, tenemos ese anhelo de recuperar nuestra riqueza natural, de recuperar nuestra salida al Pacífico. Sin embargo, nuestros gobernantes, una vez más, considero que han frustrado al pueblo boliviano en sus legítimas aspiraciones. Nos queda la preservación de nuestras riquezas naturales, políticas económicas, políticas de gestión ambiental, políticas de gestión de la riqueza natural, preservando aquello que es nuestro, preservando la vida de los seres vivos que habitamos en esta Bolivia que amamos. Quiero felicitar a Asdrúbal por esta iniciativa que ha tenido, que va a servir de horizonte no a una generación, sino a cientos de generaciones. Han pasado aproximadamente 16 meses desde aquel 1 de diciembre del año 2022, cuando la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, emitiera su sentencia en la demanda interpuesta por Chile contra Bolivia por el caso del estado y uso de las aguas del Silala. Y desde entonces, la Cancillería boliviana no ha reaccionado, no dice absolutamente nada. Y como hace más de un siglo, estas aguas continúan fluyendo de Bolivia hacia Chile, por una tasa aproximadamente a los 170 a 180 litros por segundo. En una de las 3 contrademandas que Bolivia presentó durante el proceso, se pedía a la Corte declarar que los canales de drenaje de las aguas del Silala corresponden a la soberanía de Bolivia, algo a lo que Chile no se opuso, por lo que la Corte declaró sin objeto esta demanda reconvencional de Bolivia, dejando en absoluta libertad a nuestro país para desmantelar estos canales. Lamentablemente, la Cancillería no ha diseñado un plan para hacerlo, y esto podría revertir los humedales probablemente a su estado natural. También podría esperarse una estrategia, aunque sea de alto costo, como en algún momento se discutió sobre el tema, a fin de aprovechar las aguas, cuando el mundo y Bolivia están viviendo una preocupante escasez de agua. Pero nada de nada. En lo principal, recordemos, Chile inició la demanda el año 2016 y presentó su memoria, así se llama el documento con el que el país procede a presentar sus alegatos escritos ante la Corte Internacional de Justicia. Allí se incluían 5 petitorios. El primero decía que es un curso de agua internacional, algo que quedó completamente zanjado durante el proceso. Recordemos que Chile decía eso, Bolivia decía que no era un río, etc., pero en el curso del proceso ese primer petitorio de Chile quedó absolutamente dilucidado y era el principal, era el corazón de la demanda para Chile. En el tema 2 o petitorio 2, Chile hablaba de la utilización equitativa y razonable de las aguas, algo que está sucediendo aunque nosotros no la utilicemos, porque la Convención de 1997 no habla de porcentajes y habla de un uso también razonable de las aguas. El petitorio C dice al uso actual de las aguas, el derecho de Chile. También fue indudablemente zanjado el problema. Y los otros 2 puntos. Primero, el punto 4 del petitorio de Chile, que Bolivia está obligada a adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación u otras formas de daño a Chile. Y en el último petitorio de Chile hacia Bolivia, y que en la Corte también se ha zanjado, la obligación de negociar y consultar las medidas que nuestro país podría adoptar respecto a las aguas en nuestro territorio. Como observación objetiva, durante el proceso, y la Corte lo ha citado de manera expresa en el fallo, Bolivia fue cambiando su posición. Desde momentos en que eran radicales las posiciones que señalaban que las aguas no pasaban de la frontera, que solo lo hacían por los canales construidos
hasta admitir la realidad objetiva y natural de las aguas. En síntesis, Bolivia se allanó a la demanda chilena, aceptó absolutamente todo lo planteado. Sin embargo, presentó 3 demandas reconvencionales durante el juicio. En la primera de ellas, Bolivia solicita a la Corte que falle y declare que tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala, y que tiene el derecho a decidir si mantenerlos o no. Chile no se opuso, y eso está en el párrafo 140 del fallo, y por lo tanto la Corte, al observar que no había ya controversia, se declaró que no era necesario mencionar nada sobre el tema. Entonces quedó claro que Bolivia podía desmantelar los canales. En el párrafo 147, la Corte concluye que no existe desacuerdo y considera que la demanda presentada por Bolivia ya no tiene razón de ser. Es decir, los canales están en territorio boliviano. Y esa parte probablemente sea lo único rescatable del fallo para Bolivia. Pero la posibilidad de desmantelar los canales es un esfuerzo en esta dirección que requeriría primero un argumento muy bien estructurado para ir sobre la aquiescencia demostrada por Bolivia durante más de un siglo en el uso de estas aguas, y que es un tema, la aquiescencia, que forma parte del derecho consuetudinario. El plan bien podría alinearse también a las recomendaciones de la Convención Ramsar sobre los humedales, a la que Bolivia se adhirió en 1990, pero tendría que ser un plan bien estructurado. La segunda reconvención de Bolivia pedía a la Corte que falle sobre el flujo artificial, algo que nunca se aceptó durante el proceso de la Corte. Por lo tanto, esa contrademanda de Bolivia quedó en nada, como la última, que le pedía que en caso hipotético de negociar con Chile sobre ese flujo artificial, Chile estaría obligada a negociar. No se aceptó porque la Corte no falla en función de situaciones hipotéticas. Lo cierto es que las aguas del Silala siguen y seguirán transcurriendo de Bolivia hacia Chile alrededor de 170 a 180 litros por segundo, y Bolivia no ha dicho absolutamente más nada después de 16 meses de haber ocurrido el fallo en La Haya. El año 2006, el gobierno del señor Evo Morales y la señora Michelle Bachelet establecieron una agenda de los 13 puntos en los cuales se tomaban en cuenta 2 cuestiones que para Chile eran innegociables y que no querían jamás ponerlas en una agenda precisamente de discusión bilateral. Nos estamos refiriendo al tema marítimo y al tema de aguas del Silala. Quizás este haya sido un momento importante donde las administraciones diplomáticas, tanto bolivianas como chilenas, finalmente es muy probable que el aspecto ideológico entre Chile y Bolivia, Bachelet y Morales hayan facilitado esta agenda, pero tenían objetivos indudablemente de alto calado, entre los cuales los más importantes eran precisamente estos 2, el tema marítimo y aguas del Silala. Pero ninguno de los 2 prosperó. Entonces, en ambos casos, tanto en el tema marítimo como en el tema de aguas del Silala, hemos terminado en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Morales, con el entusiasmo que le caracterizaba y sin medir mucho, pues públicamente dijo y anunció un 23 de marzo que le instauraría un juicio ante la Corte Internacional de Justicia al Estado chileno por el tema del diferendo o la controversia marítima, y los fundamentos siempre eran los mismos. Bolivia quiere cualidad marítima, es decir, mar con soberanía. Nos fue de una forma que quizá los bolivianos quedamos profundamente afectados, porque aunque para la administración gubernamental el resultado del fallo haya sido bueno, porque aparentemente tenemos que seguir negociando, lo cierto es que viéndolo en términos geopolíticos, este tema está definitivamente zanjado. Después el presidente, antes de que termine el diferéndum de la controversia marítima, también un 23 de marzo hizo un anuncio de que le entablaría otro juicio al Estado chileno por las aguas del Silala.
Ante esta acción, Chile se anticipó, tomó una estrategia diferente y ellos nos hicieron la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Extrañamente, Bolivia siempre sostuvo que las aguas del Silala son absoluta y totalmente del fuero nacional y no constituyen un río de curso internacional. Con lo cual, cuando hubo un aprovechamiento y una canalización artificial de estas aguas, principalmente para favorecer las actividades de un ferrocarril, pues esto al final con el tiempo se fue consolidando y el uso de las aguas del Silala por parte de Chile con un caudal incrementado artificialmente, pues les viene sirviendo de una forma que Bolivia consideró que debía ser resarcida. Pero cuando Chile instaura la demanda internacional y habla de que este es un río de curso internacional, Bolivia extrañamente cambia su posición de hablar de ser bofedales, manantiales del fuero exclusivo boliviano. Finalmente se aviene a la tesis de que es un río de curso internacional, con lo cual la Corte Internacional de Justicia ni siquiera necesita fallar porque el objeto de la disputa inicial ya fue extinguido y fue acordado entre ambas partes. Hay mucha teoría de grandes tratadistas e internacionalistas que desmenuzan este tema a detalle. El mismo doctor Columba hace una exposición muy clara y muy detallada de todo este fundamento. No obstante, yo creo que es importante que Bolivia empiece a reflexionar seriamente en cambiar radicalmente su posición y su política de relaciones exteriores y su forma de relacionarse con los otros estados. Chile siempre va a estar ahí. Chile es nuestro vecino indisoluble del territorio sudamericano. Compartimos una gran extensión de frontera y es nuestro paso obligado precisamente para tratar de llevar adelante todas nuestras exportaciones por el Pacífico y la mayor parte de las importaciones. O sea, no podemos desprendernos de Chile, no lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que entender en Bolivia es que inocular odio contra el Estado chileno no nos favorece ni tampoco está incrementando nuestra capacidad de comprensión y de mejorar el relacionamiento. ¿Qué se hace en la teoría moderna? Los estados tienen que buscar espacios de interés compartido. Es decir, la integración regional es algo que en el mundo ha cambiado notablemente la forma en la que se relacionan los estados. Y la integración tiene mucho que ver para mejorar las capacidades de negociación. Los estados, cuando van de forma conjunta y cohesionada, tienen mejores niveles de competitividad y mejores niveles de efectividad, porque incrementan su peso específico propio. Por eso se crean los bloques de integración, el Mercosur, la Unión Europea, APEC, UMA, el Tratado de Libre Comercio. Algunos tienen una vena más economicista, más vinculada a los negocios, al comercio internacional, y otras ya incorporan elementos fundamentales vinculados a la educación, vinculados a la seguridad, vinculados inclusive a una normativa de tránsito compartido, como es la Unión Europea en este momento, que no se circunscribe únicamente a los temas económicos, porque en su momento fue Comunidad Económica Europea y hoy por hoy es prácticamente un espacio de integración de los más consolidados a nivel global. Por eso Bolivia tiene que entender que no puede ir en contrarruta a la lógica, que la integración es importante, que los vínculos son importantes. En la temática que siempre está latente en el corazón y la mente del boliviano es la cuestión marítima, ciertamente. Hablamos de problemática marítima, yo le pondría el término de cuestión marítima. Es un aspecto que sigue vigente por más que la Corte Internacional de Justicia haya determinado a favor de Chile en la demanda marítima boliviana. Sin embargo, si nosotros observamos y leemos con detenimiento la cuestión marítima boliviana,
vemos que la Corte Internacional de Justicia no ha establecido rotundamente que Bolivia ha perdido y Chile ha ganado. Lo que ha determinado es que ambos países, y considero dentro de su soberanía, dentro de su capacidad negociadora, realicen eso, nuevas negociaciones para llegar a una situación mucho más equitativa para ambos estados. En cuanto a la también determinación de la Corte Internacional de Justicia sobre las aguas del Silala, también es otro aspecto que no está cerrado. No estoy de acuerdo en que se diga que hemos perdido, porque igualmente que la determinación de la Corte sobre la cuestión marítima boliviana, también en esta temática de las aguas del Silala, se ha determinado también que ambos países, Bolivia y Chile, entren en negociaciones. Nosotros podemos ya presentar y trabajar en ese sentido nuevas perspectivas, pero lamentablemente en ambos casos estamos nosotros cediendo, quedándonos en silencio, ratificando un acto unilateral llamado silencio, porque estamos reclamando, hoy día sí estamos haciendo un acto cívico que nos recuerda que tenemos esos asuntos pendientes. Pero lo que considero que debe hacer nuestro país es no guardar silencio en estos dos aspectos que son tan inherentes a nuestra patria Bolivia. Tenemos que seguir protestando. Y hemos dicho que la protesta también es un acto unilateral reconocido por el derecho internacional público. Si nosotros quedamos en silencio, no vamos a poder ni presentar nuevas negociaciones alternativas. No se olviden que la demanda marítima está constitucionalizada. Entonces tampoco podemos quedarnos callados. Yo agradezco y pondero mucho la labor del distinguido colega, doctor Columba, que está realizando un trabajo muy intenso, muy preciso y muy valioso para el sector universitario y para toda nuestra comunidad boliviana. Nuestras autoridades tienen que saber y tener presente que no podemos, y les reitero de nuevo, quedarnos en silencio. Ahí tenemos una dirección, Diremar, ¿verdad? Es necesario que Diremar también se manifieste a través de seminarios, cursos o simplemente charlas, sobre todo acá en nuestro campo universitario. De acá yo pienso que en el futuro vamos a tener internacionalistas que van a ser muy acuiciosos y responsables para poder determinar estas dos situaciones que hacen a un elemento constitutivo muy, muy importante de cada estado. ¿Cuál es? Territorio. No hay un espacio territorial que podamos desechar alegremente. ¿Listo? Muchas gracias y un saludo cordial al doctor Columba. Muy buenas tardes, estimados amigos. Ciertamente, mirando todo el video y el trabajo que ha realizado el profesor Asdrúbal Columba, pues podemos señalar que existen dos aspectos que son muy destacables. Por un lado, la fuente de información histórica y doctrinal que hace el profesor Columba, nos muestra que existe antecedentes que generalmente la historia un poco lo obvia, como el tratamiento de las aguas desde la perspectiva de las empresas privadas, y lo otro que es el vínculo que existe con la empresa ferroviaria chilena, y que también esto está vinculado a la canalización en el lado del territorio chileno.
este aspecto y este análisis tan integral que ha realizado en la primera parte del video el profesor Columba, me parece que nos puede ayudar a la reflexión hacia adelante, tanto a estudiantes como a investigadores que buscamos encontrar la verdad sobre la base de estos elementos históricos y doctrinales que nos muestra el profesor. Pues creo que nos ayuda a muchos de los investigadores a seguir una línea de investigación tal que nos permite encontrar eso que tanto queremos, ¿no? Encontrar la verdad dentro de esta problemática. Y un segundo aspecto es el análisis post-sentencia, que ciertamente también nos muestra el profesor que definitivamente hubo una demanda instaurada por Chile en junio del año 2016, hubo una contrademanda y que llegado el momento cuando se presentan los alegatos, Bolivia lo que hace es un poco coincidir con los puntos de la demanda, esos tres que ha destacado el profesor Columba, y que de alguna manera nos muestran un poquito la debilidad en el análisis técnico y jurídico que tenía la defensa de en la demanda por parte de nuestro país. Pero esos aspectos son discutibles, como también ha señalado el profesor, y creo que nos va a ayudar a que sigamos investigando sobre la base de esta investigación previa realizada por el profesor Columba, y que además nos va a servir para poder iluminarnos en los siguientes años respecto del destino que debería tener la negociación bilateral que existe entre ambos países. Un gusto, un placer haber compartido con el profesor Asdrúbal, y que de alguna forma pues vamos a tener más adelante posibilidades de poder intercambiar también algunos criterios. Un gusto. Para comprender el caso del Xilala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se debe tener dos referencias históricas. La primera, el cambio de gobierno el año 2006, y segundo, la demanda iniciada por Bolivia contra Chile por una salida soberana al mar en fecha 2013. Esta primera fecha, la del 2006, señala un cambio en la política exterior de Bolivia, donde se dejan las políticas de Estado y se pasan a ejecutar políticas exteriores ideologizadas y con un alto sesgo político sectario. Cuando Chile se ve amenazada por Bolivia, por la demanda por una salida soberana al mar, y ante declaraciones constantes y demagógicas del expresidente Evo Morales, especialmente el 23 de marzo del 2016, cuando lanza la advertencia a Chile que le iba a iniciar un nuevo proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las aguas del Xilala, señalando que las aguas del Xilala eran soberanía exclusiva de Bolivia y que Chile debería pagar compensación por el uso que hizo desde el siglo pasado. Chile se adelantó y en junio de ese mismo año presentó la demanda contra Bolivia, con un resultado que le salió favorable el 1 de diciembre del año 2022. ¿Qué significa esto? Primero, que un Estado, cualquiera que sea, debe contar en primer lugar con un servicio diplomático profesional. Segundo elemento, que un Estado tiene que tener una política exterior de Estado, es decir, que no cambie de acuerdo a las vicisitudes y orientaciones ideológicas y políticos sectarias de los gobiernos de turno. Sobre la base de esos dos principios se debe llevar a cabo una política exterior.
Bolivia ha fracasado 2 veces ante la Haya. Y ha fracasado 2 veces ante la Haya con el mismo gobierno, el gobierno del movimiento al socialismo, que se caracteriza por no tener un servicio exterior profesional y segundo, por tener una política exterior de gobierno ideologizada y político-sectaria. 2 errores que se vienen cometiendo desde el año 2006.